Buenos días, buenas tardes. Es un gusto presentar un nuevo webinar en español para la comunidad hispanoparlante. Les habla María Teresa Garibay, vicepresidenta de IFIS para Capacity Building. En el webinar de hoy conoceremos la problemática de la Universidad Tecnológica Metropolitana, UTEM, de Chile, que enfrenta un escenario adverso con un escaso apoyo financiero del Estado y estudiantes con un alto nivel de vulnerabilidad, lo que no le ha impedido alcanzar un alto estándar de acreditación en sus carreras de ingeniería y un alto porcentaje de empleabilidad de sus egresados. La UTEM participa del programa Nueva Ingeniería 2030 con el fin de posicionar sus carreras de ingeniería dentro de los 10 mejores a nivel nacional. Además, contar con al menos un 30% de mujeres dentro de sus estudiantes y que las carreras estén acreditadas internacionalmente. Conocer las acciones que está llevando adelante la UTEM puede ayudar a que otras universidades latinoamericanas promuevan mejores para su estudiantado. Para esto, hoy nos acompaña el ingeniero Alejandro Cristian Velázquez Soto, quien es consejero global y regional del GDC y es decano y académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Tecnológica Metropolitana, UTEM, de Chile. Actualmente es además director del proyecto Ingeniería 2030 UTEM. Alejandro es máster en gestión de educación superior, doble titulación obtenida en la Georgetown University y la Universidad Europea de Madrid en Ingeniería del Terreno por la Universidad Politécnica de Cataluña. Es ingeniero en geomensura de la Universidad de Santiago de Chile, licenciado en Ingeniería Aplicada por la misma universidad, diplomado en Ingeniería de Desarrollo, Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Chile. A lo largo de su trayectoria académica ha desarrollado múltiples cargos directivos en la UTEM, destacando como director de Escuela de Ingeniería y Geomensura de la Facultad de Ingeniería por varios periodos, director de la Escuela de Industrias, director de la Oficina Técnica de Proyectos de la BRAC, y director de Relaciones Nacionales e Internacionales de la Universidad. Asimismo, ha participado en diversos proyectos de vinculación, investigación y desarrollo. En la vida profesional, se desempeñó en la industria minera, forestal y obras viales. Por supuesto, esto es un resumen de la vasta trayectoria de Alejandro. Bienvenido, es un gusto tenerte con nosotros, que compartas tu experiencia. Y bueno, veremos, le agradezco a los asistentes también y estamos dispuestos, una vez que finalice Alejandro su presentación, a preguntas del público. Adelante. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todas, a todos. Buenos días para los que estamos en el hemisferio sur y en el UTC-2, ¿no es cierto? Y buenas tardes para aquellos que están en otras zonas horarias. Muchas gracias al GDC, a la IFIS, muchas gracias a la sección latinoamericana por habernos invitado a que demos una muestra y a que uno pueda llegar a mostrar lo que ha sido Ingeniería 2030, que a muchos de ustedes a lo mejor resulta que les suena como algo, digamos, extraño, ajeno, ¿no es cierto? Y debo empezar, ¿no es cierto?, por explicar en forma genérica de qué se trata. Bueno, ustedes saben que la República de Chile es un país con una economía, más allá de economía de mercado, es una economía neoliberal, lo cual significó que durante muchos años hubo un aumento de una brecha socioeconómica muy importante para la sociedad chilena. Eso, entre otros efectos, ¿no es cierto?, generó una desconexión de las universidades y una atomización de las instituciones de educación superior, lo cual ya voy a explicar
más allá. Y esta desconexión estuvo, ¿no es cierto?, entre otros aspectos, fundada en que se vio, ¿no es cierto?, una baja en el PIB, ¿no es cierto?, lo que estaba generando el país a través de la industria y lo que estaban enseñando las universidades. Entonces, el Ministerio de Economía diseñó una estrategia a través de lo que es la Corporación de Fomento a la Producción, ¿no es cierto?, para vincular más a las ingenierías, a las universidades, hacia la industria. Y justamente buscando que los egresados de las ingenierías estuviesen realmente vinculados con la actividad económica y generaran actividad económica, porque para una economía neoliberal, ¿no es cierto?, lo más importante es la actividad del sector privado y los emprendimientos, ¿no? Entonces bajo esa lógica se crea ese programa que se llama Nueva Ingeniería para el año 2030, donde se nos invita a, digamos, participar a todas las facultades de ingeniería del país. Hoy en día, el Ingeniería 2030 ya no está dentro de la Corporación de Fomento del Ministerio de Economía, sino que está dentro de la Agencia Nacional de Investigación más Desarrollo del Ministerio de Ciencia y Tecnología del país, y nos parece que es un nicho más adecuado. Lo que ocurre con la educación superior en Chile es algo que ustedes aquí lo pueden ver en una gráfica hecho, ¿no es cierto?, por lo que es LAC de Cienes en el año 2019, y ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, lo que se invierte en lo que son los países de la OCDE, ¿no es cierto?, o de la órbita OCDE en educación superior. Claro, aparece extrañamente Chile, ¿no es cierto?, en una ubicación sumamente destacada. Sin embargo, yo los invito a que uno haga doble clic allí, ¿no es cierto?, y que uno se puede dar cuenta que fundamentalmente y cerca de los 2/3 de la inversión está relacionado con lo que son las fuentes privadas, ¿no es cierto?, lo que genera, ¿no es cierto?, lo que es una deformación dentro de este análisis. Si es que uno hace doble clic en ese dato, uno se encuentra con que el financiamiento que el Estado entrega, ¿no es cierto?, es aproximadamente el 1.2% real del PIB. Y además de eso, aquí aparece algo que a lo mejor es un contrasentido, digamos, ¿no es cierto?, porque se habla de una gratuidad, algo que suena lógico para las universidades estatales públicas, pero que en Chile fue una idea de que se suprimió a partir del golpe de Estado del año de 1973, y durante todo lo que fue la dictadura lo que se hizo fue bancarizar la educación, ¿no?, a través de lo que son los créditos, a través de bancos a los estudiantes. Yo estudié a través de lo que es un crédito bancario. Recién hace muy pocos años atrás, y luego de varias movilizaciones sociales, ¿no es cierto?, se ha logrado volver a instaurar lo que es una gratuidad gradual, ¿no? En ese sentido, vemos aquí que las universidades tradicionales, que se agrupan en el CRUCH, en el CUECH, ¿no es cierto?, que en el CUECH están las universidades estatales, en el CRUCH están las universidades tanto de las privadas como las estatales, pero de alguna manera tradicionales, así como dice aquí al lado, pero aparecen otras universidades que son las que no están alineadas, ¿no es cierto?, y que no son tradicionales. Fíjense que es un porcentaje bastante significativo, ¿no es cierto?, de el financiamiento que el Estado entrega a estas universidades que no están dentro de lo que son las tradicionales. Y aquí están las universidades absolutamente privadas, pero que son de alguna manera tradicionales, como por ejemplo las que están alineadas como universidades, ¿no es cierto?, con alguna línea religiosa o una línea confesional, ¿no? Entonces, cuando se habla de financiamiento del Estado, no estamos hablando de las universidades estatales, ¿no?
Y además aquí aparecen otras instituciones que son los centros de formación técnica y los institutos profesionales. Entonces, es una torta que está bastante segmentada. Si es que uno sigue haciendo, doble clic y si es que solamente se focaliza en lo que ocurría, bueno, esto es un dato un poco, digamos, anterior, ¿no es cierto? Pero es un poco para que ustedes entiendan lo que es el mecanismo, ¿no es cierto? Si es que ustedes se fijan qué es lo que pasa con las universidades en Chile, esta distribución de recursos es a través de, en este caso por Cher, ¿no es cierto?, a los estudiantes, vale decir, estos no son recursos que lleguen a las universidades directamente, sino que eh, es un cupón, si que se quiere, ¿no es cierto?, de que se entrega a los estudiantes para que ellos escojan en qué universidad van a, entre comillas, depositar ese recurso económico para que ellos puedan estudiar, ya sea a través de una gratuidad o a través de un financiamiento con respaldo del Estado que algún día van a tener que devolver. Y ahí ustedes pueden darse cuenta que más de la mitad de lo que los estudiantes reciben lo invierten en las universidades absolutamente privadas y no alineadas con las universidades de alguna manera tradicionales. Y las universidades estatales llegan apenas a un cuarto aproximadamente. Entonces, lógicamente, estamos en una situación completa y absolutamente desmedrada, ¿no? Ese es el escenario genérico, ¿no es cierto?, sobre el financiamiento de la educación superior en Chile. Con respecto a el proyecto de la Ingeniería 2030, bueno, cuando el Ministerio de Economía detecta esa brecha en el PIB, ¿no es cierto?, con respecto a lo que es la conexión de las universidades hacia la industria, bueno, mira otros lugares del mundo, ¿no es cierto? Entonces dicen, mira, principalmente en Europa y de acuerdo a algunas recomendaciones de la Royal Academy of Engineering, ¿no es cierto?, a través del University College de Londres, por ejemplo, o la Universidad de Delft, por ejemplo, ¿no es cierto?, y algunos ejemplos australianos, Corea, Asia Pacífico, y obviamente en Estados Unidos, dicen, oye, aquí hay que vincular a las universidades, ¿no es cierto?, con la industria, con lo que el país genera, ¿no es cierto? Y para eso hay que hacer un cambio en la educación de ingeniería. Y de esa manera es que la Corfo, la Corporación de Fomento del Ministerio de Economía, invita a las más de 20 universidades que inician ese proceso. Fíjense que en Chile hay en este minuto 41 universidades, ¿no? Para una población que ustedes saben de que estamos bordeando aproximadamente 12. Bueno, es una cifra de que no sabemos porque el último censo que se hizo aquí en Chile lamentablemente fue muy impreciso, ¿no? Pero sí sabemos que 41 universidades en Chile en el día de hoy es una exageración. Y más de 20 de ellas, ¿no es cierto?, son las que dictan o está dentro de sus actividades fundamentales dictar las ingenierías civiles, entendiendo por ingenierías civiles las ingenierías de nivel superior, que se llaman en el resto del mundo, ¿no es cierto? Vale decir, no es una ingeniería relacionada con obras civiles ni con estructuras, sino que en Chile hay una subdivisión entre las ingenierías superiores y las ingenierías de las técnicas. Y las ingenierías superiores son aquellas que les llamamos o las apellidamos con ingeniería civil. Así existen las ingenierías civiles electricistas, las ingenierías civiles en informática, la ingeniería civil, que es como ingeniería civil al cuadrado, ya que estamos entre los colegas, ¿no es cierto? Entonces, es una situación bien especial. De esas más de 20 universidades que inician ese proceso, entre ellas aquí hay una confesional que es la Pontificia Universidad Católica de Chile. Aquí hay una universidad que está relacionada directamente con un think tank económico, ¿no es cierto?, y de un sector, la política en el país. Bueno,
somos universidades bastante, digamos, diversas y ahí realmente hay que reconocer que es un esfuerzo de inclusión, ¿no es cierto? Viendo lo que es el vaso medio lleno, ha sido bien inclusivo en Ingeniería 2030. Entonces, de esas universidades, ¿no es cierto?, las que aparecemos aquí somos los que vamos a fase de implementación, que es el primer sedazo, el primer filtro, como un filtro de Kalman, un filtro, ¿no es cierto?, de pasa alta, pasa baja. Somos los que hemos ido a la etapa de implementación. En esa etapa de implementación, ustedes pueden ver aquí que es un escenario variopinto, ¿no es cierto?, donde algunas universidades efectivamente hemos avanzado y hay otras universidades que se quedaron solamente en la fase y en la etapa de, en este caso, diseño, ¿no es cierto? Y no alcanzaron a ir a lo que es la fase de implementación, solamente hicieron una propuesta, ¿no? Y ustedes pueden ver acá de que fueron bastantes las que no avanzaron, entre ellas muchas, varias, ¿no es cierto?, con mucho más acervo, con mucho más historia de la Universidad Tecnológica Metropolitana, que es una universidad muy joven, ¿no? Entonces, y aparte de eso, somos una universidad que entró después, recién entramos en el año 2018 oficialmente a la Ingeniería 2030. Afortunadamente nos ha ido bien. Para dar una muestra, ¿no es cierto?, de qué manera funciona el Ingeniería 2030, de que lo primero que hay que mencionar que su objetivo fundamental es llegar a transformar las escuelas y las facultades de ingeniería para que signifiquen un aporte al mejoramiento en lo que es, ¿no es cierto?, de la productividad, ¿no es cierto?, y lo que es la competitividad nacional. Aquí ven absolutamente declarado un objetivo que es economicista, lógicamente, de acuerdo a con lo que este país ha sido los últimos 30 y tantos años. Aparte, se crea, ¿no es cierto?, valor a partir del avance del conocimiento en la gestión, ¿no es cierto?, de lo que es la creación con una mirada multidisciplinaria. Se busca aumentar la transferencia de conocimiento, ¿no es cierto?, y la innovación tecnológica, ¿no es cierto?, con alto impacto. Y además generar servicios, ¿no es cierto?, de calidad y lo que es la creación, ¿no es cierto?, de futuros ingenieros que sean partícipes, ¿no es cierto?, de un entorno relacionado con la innovación. Las etapas para implementar en Ingeniería 2030 va desde lo que es un plan de desarrollo estratégico, una etapa de, en este caso, diseño, ¿no es cierto?, luego viene la etapa de implementación, de que se considera que es una etapa, ¿no es cierto?, que es una etapa de que dura 6 años con evaluaciones intermedias, y luego hay una fase de, en este caso, seguimiento, ¿no es cierto?, que es una etapa con un horizonte hasta 10 años, y de ahí en adelante las universidades deben seguir financiando lo que se ha hecho con recursos institucionales. Aquí es importante decir, ¿no es cierto?, que efectivamente la Corfo financió a las universidades que iniciaron el Ingeniería 2030 con una parte de lo que significaba llevar a cabo esto. En el caso nuestro fue con recursos, ¿no es cierto?, de la universidad, más un plan de mejora a través de un convenio de desempeño con el Ministerio de Educación de Chile. Algo tan grande como esto genera un megaproyecto que tiene 9 ejes estratégicos y 82 indicadores, ¿no? Es un enorme proyecto, 9 ejes y 82 indicadores. No es fácil de implementar, más aún en universidades, ¿no es cierto?, que estamos haciendo muchas cosas como la mayoría de las universidades latinoamericanas. Entonces, lo que hicimos fue un reordenamiento y una priorización de los ejes
los ejes estratégicos, y es así que armamos nuestro 2030 de UTEM en focos, ¿no es cierto? Y reorganizamos en focos, y estos focos, ¿no es cierto?, van a ir abordando, ¿no es cierto?, lo que son los distintos ejes estratégicos, y además hicimos una priorización en los indicadores. De esta manera, llegamos entonces finalmente a que el Ingeniería 2030 tiene un foco que está orientado exactamente a lo que es la transformación integral de la formación en ingeniería civil. Es el foco más fuerte, ¿no es cierto?, lo que es una transformación en la manera de enseñar ingeniería. Luego está lo que es el foco 2, que está relacionado con el I más D más I más E más T, ¿no es cierto?, que es innovación, es desarrollo, es investigación aplicada, ¿no es cierto?, es emprendimiento, y que aquello vaya relacionado con lo que es una transferencia real y efectiva hacia la industria. Hay otro foco que es fundamental, que es la vinculación que debe existir hacia el ecosistema. Eso significa sistematizar, institucionalizar, ¿no es cierto?, lo que son las redes, y que realmente nuestras escuelas de ingeniería estén vinculadas al entorno, ¿no es cierto? Y en el foco 4 es básicamente lo que se entiende como la gobernanza hacia el interior, porque es importante señalar aquí también que este es un emprendimiento institucional de la universidad, ¿no es cierto?, pero que abarca a dos facultades. Entonces, aquí está la Facultad de Ciencias de la Construcción y de Ordenamiento Territorial, que aporta con 2 ingenierías, y está la Facultad de Ingeniería, ¿no es cierto?, que aporta con el resto. Entonces, había que generar, ¿no es cierto?, un ente que nos permitiera una gobernanza en forma transversal a las 2 facultades, y además hacia la universidad. Esta es una universidad estatal, atendemos a un poco más de 9.000 estudiantes en lo que es el pregrado, ¿no es cierto?, y la Facultad de Ingeniería es la facultad que atiende a más estudiantes. Entonces, eso es importante, ¿no es cierto?, hacer ver que aquí debía haber una interrelación, ¿no es cierto?, a, digamos, nivel estratégico entre rectoría, ¿no es cierto?, y las 2 facultades. Y de eso es de lo que se encarga ese foco. El objetivo de la Ingeniería 2030 UTEM es un poco distinto por las particularidades que tiene una universidad estatal y pública como esta, y básicamente se trata de posicionar a las carreras de Ingeniería Civil UTEM con al menos un 30% de mujeres dentro de sus estudiantes. Y ustedes comprenderán la revolución que eso significa. Hay que acercar a las estudiantes secundarias a las ciencias, a la tecnología y a la ingeniería. Es algo que en América Latina hay un sesgo, voy a decirlo, ¿no es cierto?, y hay una historia que aleja a las mujeres a que estudien, ¿no es cierto?, lo que son las ciencias de la ingeniería. Entonces, fíjense que el objetivo número 1, y a lo mejor el más ambicioso, es al menos un 30% dentro de sus estudiantes sean mujeres. Además, buscamos estar acreditados internacionalmente con estándares internacionales, vale decir, ¿no es cierto?, Washington Accord y sus equivalentes en Europa, ¿no es cierto?, y que sus egresados sean reconocidos por su liderazgo, por el compromiso social, por el compromiso medioambiental, y muy especialmente por una capacidad de emprendimiento e innovación. Ya vieron ustedes que el sistema de educación superior en Chile es muy heterogéneo, y las universidades apuntan a nichos,
así como cuando hablamos de otro producto más en el mercado, efectivamente, en este caso, las universidades apuntan a un cierto nicho y hay algunas universidades que apuntan a el nicho de lo que es la clase social con grandes privilegios, a veces uno, ¿no es cierto?, con grandes ingresos económicos, y hay otras universidades, como en este caso una estatal y pública, ¿no es cierto?, que somos absolutamente transversales. Pero eso significa que nuestros estudiantes vienen básicamente desde lo que son los niveles más desposeídos y donde hay más brechas de formación entre los jóvenes. Entonces, en ese sentido, llegar a gatillar allí, ¿no es cierto?, lo que es la idea de emprendimiento y de innovación es especialmente difícil. En una familia, ¿no es cierto?, de algún empresario de una multinacional, es absolutamente natural la idea de el emprendimiento, ¿no es cierto? Pero en lo que es un grupo social de lo que es la clase media y, ¿no es cierto?, lo que es la clase media baja, que es el caso nuestro, ¿no es cierto?, C1, C2 y C2, C3, efectivamente es un enorme desafío que nuestros estudiantes entiendan que ellos sí tienen esa capacidad de emprender y sí tienen esa capacidad de innovar porque evidentemente no está amarrado con lo que es una situación socioeconómica familiar. Estamos hablando de los estudiantes, ya, ¿no es cierto? Entonces ya se habrán dado cuenta que el foco de esta enorme transformación es el estudiante, ¿no es cierto? Nuestros estudiantes. En ese sentido, para un poco demostrar, ¿no es cierto?, lo que significa aquello que he estado mencionando sobre el origen de nuestros estudiantes, es que a lo largo de nuestra historia en el tiempo, siempre hemos recibido estudiantes de un cierto nivel socioeconómico medio y medio bajo, lo cual significa que más del 60% de nuestros estudiantes estudian con lo que se denomina gratuidad en Chile. Para que eso ocurra, los estudiantes y sus familias deben estar inscritas, ¿no es cierto? Y deben haber sido censadas dentro de un cierto nivel socioeconómico, ¿no es cierto?, que acredita que efectivamente requieren ayuda del Estado para que puedan estudiar. Esto no es una gratuidad urbi et orbi, no es una gratuidad, digamos, a todos, y aparte de eso tiene una consideración, que es la consideración usual, ¿no es cierto?, en el, digamos, resto del mundo, que tiene una cantidad de tiempo limitado que está asociado con lo que es la duración máxima de los estudios, ¿no es cierto? Y se entrega lo que es una pequeña, lo que es un excedente en el caso que haga que exista algún, digamos, pequeño atraso, lo cual suena de alguna manera lógico, pero estamos hablando de jóvenes que vienen con brechas que ha generado el sistema, ¿no es cierto? Y un sistema donde efectivamente lo que es la clase que tiene más acceso a los bienes económicos es la clase que puede recibir mejor educación secundaria, ¿no es cierto? Y los grupos que están, ¿no es cierto?, más hacia el lado de lo que es la clase media, reciben una educación secundaria de una calidad distinta y se generan brechas, y esas brechas hay que superarlas. Entonces nuestros estudiantes muchas veces, ¿no es cierto?, se les hace difícil llegar a cumplir sus estudios dentro del rango que el Estado opina, ¿no es cierto?, que es de alguna manera razonable, ¿no? No es la misma situación que ocurre en otros lugares del mundo donde los estudiantes eternizan, ¿no es cierto?, sus años de estudio en la universidad, pero a la vez hay que hacerse cargo que el sistema es el que ha generado estas brechas y es labor nuestra, somos una universidad con responsabilidad social, ¿no es cierto?, y es una función nuestra que nuestros estudiantes superen esa brecha. Aquí se ahonda, ¿no es cierto?, en el aspecto de que les menciono que aquí en Chile en las notas de la calificación de los estudiantes es de 1 a 7 y se puede ver, ¿no es cierto?, que la mayoría de nuestros estudiantes
¿no es cierto?, están en un rango de lo que son las notas justas para que ellos aprueben, entre la B y la C, digamos, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, claro, son estudiantes que vienen con algunas carencias. Además, hay una prueba única de ingreso universitario en Chile, que es la PSU, que ahora estamos en etapa de lo que es una transición, pero es una prueba de ingreso único para todas las universidades que estamos adscritas al sistema, y ahí hablamos de las universidades CRUCH, CUECH y las que son de alguna manera tradicionales, ¿no es cierto? Y realmente vemos que, bueno, lo que es el puntaje mínimo de ingreso son 450 puntos. Nuestros estudiantes, algunos alcanzan lo que son los 600 puntos, estoy hablando siempre de medias y de algunos ejemplos de algunas especialidades de las ingenierías, y otra universidad del Estado que está también aquí en Santiago de Chile, tiene un indicador sumamente distinto acá, y los estudiantes efectivamente obtienen de media para ingresar a estudiar a sus aulas aproximadamente 650 puntos. Entonces, estamos evidentemente, ¿no es cierto?, ante estudiantes que vienen con una carencia. Entonces, ¿de qué manera nos hacemos de alguna manera cargo, ¿no es cierto?, de que se puedan llegar a superar esta brecha? Bueno, hay que hacer una transformación, ¿no es cierto? Y esa transformación no es la misma en una universidad de nicho, ¿no es cierto?, versus una universidad estatal. Entonces, efectivamente, a nuestros estudiantes hay que diagnosticarlos, y hay que diagnosticarlos de una manera transversal, luego que dan lo que es la prueba de selección universitaria y antes que entren a clases, ¿no es cierto?, a el primer día de universidad. Nosotros debemos hacer además este diagnóstico porque es absolutamente necesario ver cuál es el verdadero nivel respecto de sus habilidades con respecto a la comunicación, ¿no es cierto?, el lenguaje. Cuáles son sus habilidades en lo que son las matemáticas y la geometría asociada, ¿no es cierto?, geometría descriptiva, lugares geométricos, que es un tema, y las TICs. Y estamos hablando solamente de estudiantes que son seleccionados para entrar a ingeniería, donde uno supondría que lo que son las competencias STEM debieran venir ya de alguna manera gatilladas. Bueno, ustedes aquí se pueden dar cuenta que si es que estamos haciendo ese diagnóstico, efectivamente es porque hemos detectado, ¿no es cierto?, brechas muy, muy grandes. Entonces, luego de ese diagnóstico vienen actividades durante ese primer año, ¿no es cierto?, y en los años siguientes, porque hay que sostenerlo, ¿no es cierto?, de nivelación académica. Y en esas actividades de nivelación académica aparecen talleres de lo que es la comunicación efectiva, aparecen talleres de pensamiento lógico, es decir, ¿no es cierto?, lo que es el desarrollo psicosocial, ¿no es cierto?, de los estudiantes para que puedan estar en una carrera exigente académicamente como son las ingenierías. Y aparecen además, ¿no es cierto?, lo que son los cursos optativos, ¿no es cierto?, de lo que son las nivelaciones por lo que son las competencias. Nuestro modelo educativo es por competencias, ¿no es cierto? Es un comentario, digamos, ahí al margen, pero uno lo da por entendido. Y aquí aparecen, ¿no es cierto?, talleres de análisis de casos, ¿no es cierto?, o de resolución de problemas. Fíjense que la participación de nuestros estudiantes, que es voluntaria, es singularmente alta, lo cual significa que los estudiantes se dan cuenta y asumen también una responsabilidad respecto a su propia formación. Y ellos se reconocen, ¿no es cierto?, en estas brechas, y se dan cuenta que es absolutamente necesario de que las superen, lo cual significa que ellos entonces aprovechan estas instancias. Para que esto funcione, ¿no es cierto?, debemos variar la forma en que enseñamos
ingeniería, y aquí hablamos de las metodologías de enseñanza activa, donde obviamente se hace necesario dominio de una segunda lengua, ¿no es cierto? Donde ya hablamos explícitamente de STEM, donde hablamos explícitamente de ABP o de AMAS-S, aprendizaje basado en lo que son los proyectos, en aprendizaje y servicio, en lo que es una cartera de proyectos, en el banco de datos. Entonces, el estudiante, ¿no es cierto?, aprende de una manera distinta a lo que nos enseñaron a la mayoría de los que estamos aquí hoy día. Y además, el estudiante debe ser retroalimentado de nuestras actividades, ¿no es cierto?, sustanciales de las universidades de alta complejidad, como es el I+D más I más E más T, ¿no es cierto? Es la investigación aplicada, el I+D, la innovación, que es el I minúscula, el emprendimiento, ¿no es cierto?, que es la E, y la T, que es la transferencia. Entonces, para que nuestros estudiantes, ¿no es cierto?, acudan y para que ellos reciban digamos, beneficio, es que aparecen actividades, y ustedes disculpen de me acerque, pero ya estando en esta tercera edad es absolutamente necesario. Entonces, aquí se encuentra que necesita que haya un impacto, ¿no es cierto?, en lo que es la formación de los estudiantes de lo que es el pregrado. Vale decir, que se enseñe lo que se investiga, ¿no es cierto? Debe haber una difusión, debe haber una divulgación, ¿no es cierto? Debe haber apoyo a lo que es el desarrollo de la innovación y del emprendimiento, y obviamente debemos desarrollar lo que son los posgrados en la línea profesionalizante, no lo que son los posgrados academicistas, sino que los posgrados profesionales, y debe haber una retroalimentación, ¿no es cierto?, hacia los estudiantes, tanto en el pre como en lo que es el posgrado. Entonces nos encontramos en algún minuto, ¿no es cierto?, con varias ideas y con varias iniciativas y con varios objetivos, ¿no es cierto?, flotando en el espacio. Sabemos que había que reformar nuestra oferta formativa. Sabemos que hay que, ¿no es cierto?, retocar y hay que reimpulsar lo que son los programas que están extracurrículos. Y además sabemos que debemos implementar, no implantar, implementar una cultura de la innovación. Eso significa que rápidamente, ¿no es cierto?, vimos que había que vincularnos con el medio. Aparecen asociaciones de empresas manufactureras en Chile, como es ASEXMA, ¿no es cierto?, de que está, digamos, aquí abajo. Aparecen vínculos con Know-How, con el Club de la Innovación, y se crean órganos al interior de la misma universidad, ¿no es cierto?, y el elemento articulador para que se cree este ecosistema de I+E, ¿no es cierto?, es la Ingeniería 2030, ¿ok? Voy a empezar a cerrar ya, ¿no es cierto?, dando lo que es una muestra de nuestros resultados. Y nuestros resultados en ese sentido están asociados a lo que es la calidad de nuestras actividades institucionales. En el caso de lo que es el desarrollo de nuestros posgrados, ¿no es cierto?, antes de la Ingeniería 2030 estábamos con una cantidad sumamente deficitaria de lo que eran los posgrados, y ahora con el proyecto ya en fase de implementación, recién hace unos meses, ya hemos logrado, ¿no es cierto?, que ya estemos, digamos, dictando dos maestrías que son importantes, ¿no es cierto? Una es en BIM y la otra es energía y sustentabilidad. Hay otras que ya están aprobadas, diseñadas, ¿no es cierto?, y están en fase de implementación. Y hay otras tres, ¿no es cierto?, que están en esta, digamos, etapa de lo que es el diseño, ¿no es cierto?, que es la etapa anterior.
O sea, ya hay una batería y hay un cierto desarrollo, ¿no es cierto?, de lo que son los posgrados nuestros, ¿no es cierto?, y que es una oferta tanto nacional como internacional. Obviamente que el, digamos, requisito base es que se cumpla con lo que son los estándares de la calidad, tanto nacional como internacional. Por lo tanto, estamos hablando de posgrados acreditables y acreditados, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que sea su evolución. Además, uno puede mostrar otro caso de éxito y ya les digo, estamos recién en la fase de implementación, pero con todas las acciones que hemos visto, que son institucionales, lógicamente, porque no solamente es al interior de una facultad o las dos facultades, sino que institucionalmente se ha hecho el esfuerzo por apoyar a nuestros estudiantes para que no siguieran aumentando las tasas de alguna manera de, digamos, deserción. Y afortunadamente hemos logrado subir lo que es la tasa de retención de nuestros estudiantes en el primer año a un 84%, lo cual es bastante significativo si es que uno lo mira, ¿no es cierto?, que realmente son estudiantes que vienen, ¿no es cierto?, con muchos inconvenientes y además en la situación que nos hemos encontrado en los últimos años en Chile, donde hay una reevolución social, como ustedes saben, y además hay una pandemia, lo cual nos obligó, ¿no es cierto?, a realmente enfocar nuestra enseñanza a través de una virtualización, pero haciendo también una reingeniería en la forma de enseñar utilizando metodologías activas. Además, hemos sido destacados dentro de lo que son las top 5 en ingeniería nacional con respecto a lo que es empleabilidad más alta del 90%, lo cual es un orgullo porque aquí están las universidades más grandes, ¿no es cierto?, con mucho más recursos y efectivamente nuestra universidad aparece dentro de lo que son las top 5. Además, y nos ayuda mucho, que la institución, que la universidad ha acreditado y ha mantenido su acreditación, ¿no es cierto?, su certificación respecto de lo que es la calidad en los últimos años. Y ahora estamos justamente en fase de reacreditación y esperamos que esto sea exitoso institucionalmente. Y al interior de lo que son las carreras de ingeniería, ustedes pueden ver que efectivamente estamos con nuestras especialidades acreditadas. Esto es una foto de algunos ejemplos nomás, ¿no es cierto? Pero la universidad en este instante, 21 de 29 especialidades están acreditadas y en las facultades en el área de las ingenierías, ¿no es cierto?, más del 95% de las especialidades están acreditadas. De las 11 que hay, ¿no es cierto?, dentro de lo que son las dos facultades. Además, hemos obtenido reconocimientos, como por ejemplo el del ranking Universitas, ¿no es cierto?, donde básicamente destaca a la UTEM entre las dos universidades que ha logrado avanzar más en el sistema nacional. Hemos avanzado 6 sitios en estos últimos años. Entonces, es un salto que es importante y que hay que hacerlo sustentable, con un 72% de sus especialidades certificadas, así como les decía, 21 de 29. Y además se nos ha distinguido con el ingreso, ¿no es cierto?, a lo que es esta base Simago, ¿no es cierto?, lo cual implica que se destaca lo que es el, digamos, desempeño institucional en investigación, en innovación, ¿no es cierto?, y en impacto social, que está dentro de nuestra responsabilidad social. Vale decir, lo que estamos haciendo ha ido de alguna manera dando frutos. Les quise dar una muestra dentro del tiempo, alcancé, me parece muy justo, y les quise dar una muestra de nuestros esfuerzos por
darles efectivamente una oportunidad a los jóvenes estudiantes de nuestra institución. Realmente para ellos, para ellas, significa un cambio en su vida. Hay un antes y hay un después que han egresado de nuestras aulas. Y es un logro y es un orgullo que esperamos que se siga manteniendo. Les doy las infinitas gracias a todas y a todos ustedes, a la audiencia en el día de hoy. Muchas gracias a María Teresa Garibay, a IFIS Latam, muchas gracias GDC, y bueno, estoy ahora, ¿no es cierto?, dispuesto, disponible a las dudas y a lo que podría aparecer. Muchísimas gracias. Bueno, te agradezco, realmente muy clara tu exposición, muy interesante conocer en qué están trabajando y quiero felicitarte porque estás liderando un proyecto ambicioso y bueno, como todas las cosas pensadas para producir grandes cambios en la sociedad y ya veo que tienen éxito. Bueno, estamos llegando a algunas preguntas de nuestros asistentes y mientras esperamos eso, nos acompaña el secretario general de IFIS, Hans Hoyer. Y adelante, Hans, si nos quieres dar unas palabras. Muy agradecido, Marité. ¿Me escuchas, Marité? Gracias. Perfecto, sí, se escucha. Bueno, realmente quisiera agradecer mucho al profesor Alejandro Velázquez. Qué gusto estar conectado, como estamos diciendo. Falta volver a mi querido Chile, ¿no es cierto? Hoy tengo una larga historia y conocer el trabajo. También Argentina, también Marité, ¿no es cierto? Pero Chile tengo una larga historia y ver los trabajos excelentísimos que están haciendo UTM. Tengo mucho respeto por el trabajo de ustedes. Quisiera hacer un par de comentarios antes de las preguntas, Marité. Una de las cosas, los participantes ahí, estamos preparando, yo soy co-chair de nuestra conferencia global este año en Madrid. Y obviamente en esta pandemia, no sabemos en este momento cuántas personas van a estar ahí físicamente en Madrid o virtualmente, pero yo quisiera mucho que la comunidad en América Latina participe. Y yo con Marité y otros líderes, Guillermo y otros, ¿no es cierto?, trabajemos para facilitar esto. Y una cosa y muy relacionada a tu presentación es la participación de los alumnos. Es fundamental. Estamos trabajando y para no solamente motivar, para involucrar de una manera creativa los alumnos. Me encantaría trabajar contigo, Alejandro, y con otros amigos, con algunos, con Marité y otros, una participación de alumnos de Chile. Quisiera mucho hacer este énfasis y obviamente no tenemos más tiempo, pero solamente esa semilla quisiera colocar frente de ti. Otra cosa, solamente un par para que sepan, obviamente Madrid es en noviembre, la participación de profesores, los decanos y obviamente los alumnos es muy fundamental. Un par de otras cosas a nivel global para y América Latina. Tenemos un premio muy importante para la comunidad de América Latina de Lueni Morel, una ¿no es cierto?, distinguida colega, amiga, hermana, ¿no es cierto?, brillante, ¿no es cierto?, y hay un premio en su nombre. Aparte de esto, tenemos también premios del GDC sobre el tema de diversidad y IFIS Duncan Fraser, el premio, ¿no es cierto? Solamente quisiera que ustedes están conscientes sobre esto y cualquier pregunta, por favor, comuníquese con Marité, conmigo. Finalmente, solamente para dar a conocer la comunidad latina, ¿no es cierto? Estamos siguiendo trabajando con los libros escritos por mujeres, líderes de ingeniería a nivel global. Estamos por terminar ahora el cuarto libro sobre la India y la África y muy fascinante y obviamente lo vamos a compartir con la comunidad latina, ¿no es cierto?, una vez que sea, ¿no es cierto?, publicado. Bueno, con esto, Marité, te agradezco. Alejandro, un abrazo fuerte, muy agradecido tu presentación aquí, de alta calidad. Sí, bueno, sin duda.
Muchas gracias, Hans. Qué gana de que nos podamos ver otra vez. Gran aporte. Es un secretario ejecutivo de lujo, Hans, y sumamente latino, ¿no? Porque es muy afectuoso, como lo han escuchado ustedes. Y sí, efectivamente, los esfuerzos van hacia acercar a lo que son las mujeres a las ingenierías, ¿no es cierto? Rising to the top, ¿no es cierto? Es es el objetivo que nos hemos fijado tanto en la CONDEFI aquí en Chile, ¿no es cierto? En la CONFEDI de Argentina, ¿no es cierto? Y obviamente en el resto del mundo. Creo que es una revolución que hace falta entre muchas otras. Y sí, efectivamente, para que esto funcione, los estudiantes deben ser el foco, ¿no es cierto? No el eje, el foco. Entonces, en ese sentido es que necesitamos incluir más y para eso son muy buenas estas actividades. Gracias. Bueno, Alejandro, han llegado, más que preguntas, han llegado muchas felicitaciones. Felicitaciones de Ecuador, que quieren estrechar lazos y conocer más de la experiencia. Felicitaciones de Colombia también, de la Universidad Piloto, que les interesaría conocer también lo que están trabajando. Y puntualmente desde Colombia, Jaime Durante pregunta, ¿cómo van los aspectos éticos en este nuevo enfoque? Es decir, ¿cómo los están incluyendo o desarrollando? Bueno, muchas gracias por las felicitaciones. Aquí, lógicamente, hay un equipo detrás, hay un equipo que es de 2 facultades y además son unos profesionales que realmente viven lo que es el rigor de apoyar a un, digamos, decano que es un poco inquieto, ¿no es cierto? Y les exige cosas que a veces son bastante difíciles. Respecto de lo que es el vínculo, claro, a través de lo que es la página web utem.cl, ¿no es cierto? Ustedes llegan directamente a Ingeniería 2030 UTEM, y si no, ¿no es cierto?, directamente HTTP y al link en forma directa, ingeniería2030 utem.cl. Respecto del aspecto de lo que se menciona con lo relacionado a la ética, ¿no es cierto? Es fundamental la ética en ingeniería, ¿no es cierto? Y nosotros lo abordamos dentro de lo que es la formación en las soft skills, le llaman ahora, ¿no es cierto? Lo que son las competencias transversales. Antes hablábamos de las habilidades blandas, ¿no es cierto? Bueno, justamente una de las menos blandas es el aspecto ético. Y en ingeniería en Chile, que es un país sísmico, es un país que está, entre comillas, abandonado a los vaivenes del mercado, pero a la vez necesita mantener una calidad de la ingeniería, ¿no es cierto?, para que exista desarrollo y que ese desarrollo sea sustentable. Entonces, ¿no es cierto?, aparecen aspectos de ética, ¿no es cierto?, dentro de lo que es una profesión, y aparece la ética en la formación, ¿no es cierto? Afortunadamente, nuestros estudiantes dan muestras, ¿no es cierto?, de una responsabilidad social muy fuerte, un compromiso muy fuerte, y eso significa que hay una ética académica muy fuerte también. Nuestros académicos tienen enorme compromiso, así como nuestros funcionarios, en entregar la mejor formación a nuestras y nuestros estudiantes. Algo que no es fácil en Chile y que es lo que yo intenté mostrar al inicio, ¿no es cierto? Dentro de un mercado de la educación, que ya es una idea extraña, y dentro de este mercado encontrar un nicho. El caso de una universidad del Estado, no puedes estar buscando nichos, tienes que ser de alguna manera transversal y darle respuesta a la necesidad país. Y en ese sentido, ser inclusivos. Y ser inclusivos, ¿no es cierto?, ya es una acción ética y es una acción incluso filantrópica. Entonces, en ese sentido, sí, efectivamente nos hacemos cargo explícitamente, se contempla dentro de lo que son estas soft skills
los aspectos éticos, ¿no es cierto? Pero además el sello institucional de responsabilidad social tiene implícita, ¿no es cierto?, lo que es la ética académica. Bien. Bueno, Hans tiene una pregunta, la has despertado una inquietud. Te agradezco, Alejandro. Me gustaría, una de las cosas bajo el liderazgo de la profesora Marité, Guillermo, Yesenia en Ecuador, los decanos líderes, sobre la discusión, una reflexión y también una encuesta sobre el tema de salud mental. Estamos viviendo otro mundo en este momento. Me encantaría mucho cómo se en Chile, en tu universidad, en Chile, sobre este tema, ¿no es cierto?, de nuestros jóvenes, de las universidades. Obviamente tiene impacto también en la encuesta que estamos haciendo, está para profesores, para los líderes como tú, obviamente. Pero quisiera mucho escucharte cómo tú lo ves y este tema, obviamente, importante, compleja. Bueno, Hans, muchas gracias. Yo creo que hay una ventaja de estar al fin del mundo, voy a decir, porque se me ocurrió otro término que es un poco menos académico, pero voy a decir de que Chile está al fin del mundo. Y eso significa, ¿no es cierto?, que afortunadamente aprendemos de lo que ocurre en el mundo civilizado, ¿no es cierto?, en el primer mundo, ¿no es cierto?, y efectivamente de la pandemia llegó antes allá, ¿no es cierto?, y aquí hemos ido viviendo oleadas, ¿no es cierto?, luego de ver qué es lo que ocurre en el hemisferio noreuropeo. En ese sentido, lo que es la salud mental, sí, efectivamente es un tema que hace crisis en un país que el resto del mundo y especialmente Latinoamérica, que nos ve, ¿no es cierto?, como los, entre comillas, New Rich Neighborhood, ¿no es cierto? Somos los, qué sé yo, somos los nuevos ricos vecinos. Pero rápidamente se pudieron dar cuenta que eso era oropel, nada más que eso, y somos otro país latinoamericano, así como todo el resto, y que esto era una mentira que se inventó en algún instante. Entonces, claro, nuestros estudiantes sufren el impacto del encierro, pero especialmente cuando estás en una gran urbe donde los metros cuadrados son muy escasos, donde hay una sobrepoblación dentro de esos mínimos metros cuadrados de un apartamento, de un piso, y donde además la conectividad es muy mala. El caso nuestro, somos la universidad que invirtió más dinero en apoyar a nuestros estudiantes, otorgándoles inicialmente equipamiento, porque ni siquiera disponían de equipamiento adecuado para seguir las clases. Estamos hablando de notebooks y estamos hablando de, además, los planes de internet para que nuestros estudiantes se pudieran llegar a conectar físicamente desde sus hogares. Eso en el Chile que sale al extranjero, este Chile, ¿no es cierto?, exitoso, es algo que no se ve, ¿no es cierto?, pero que estaba y es una de las grandes razones de esta explosión social. Entonces, nuestros estudiantes son absolutamente sensibles a eso y hubo que darles apoyo específicamente de hardware a un poco más del 37% de nuestros estudiantes, lo cual es muchísimo, ¿no es cierto? Y aparte de eso, un apoyo sostenido, porque un chip para Internet hay que irlo recargando mes a mes, y las videoconferencias, ¿no es cierto?, y más aún en alta velocidad, requieren de muchísimo recurso. Aparte de eso, hubo que darles apoyo psicosocial, ¿no es cierto?, a ellos y a las familias muchas veces, porque los sostenedores de los hogares con la pandemia se han quedado en el paro, en la cesantía, ¿no es cierto?, y ya no tienen el apoyo económico, sustento, y obviamente viven también esas crisis emocionales. Entonces, claro, se instauró lo que es un sistema de, entre comillas, descansos, ¿no es cierto?, a lo largo de lo que son los periodos académicos.
Entonces hay una semana, ¿no es cierto?, al mes, antes era menos, ¿no es cierto?, pero hay unos días al mes para que los estudiantes puedan, entre comillas, descansar. Pero esto, cierro con esto, pero esto no solamente son los estudiantes, ojo, esto son los académicos también. Nuestras académicas, nuestros académicos en todo el mundo, ¿no es cierto? Y hay indicadores y hay evidencias en todo el mundo, hemos sufrido muchísimo el tema de la virtualización. Hoy día ustedes están aquí en mi oficina, que es mi casa, y ustedes ven que yo ando con una camisa, pero ya no ando de traje, ¿no es cierto? Porque efectivamente no hemos logrado salir aún, y eso afecta lógicamente en lo que es la salud mental. Y finalmente, esta ubicuidad que nos dio lo que es la virtualización, que ya estamos disponibles a cualquier hora, ¿no es cierto? Y en varios sitios a la vez. Entonces, muchos de los que aquí estamos hemos vivido ese extraño fenómeno de estar en esta reunión aquí, ¿no es cierto?, en el, digamos, GoTo, pero aquí estoy viendo Teams y acá tengo Zoom. Entonces es un enorme desgaste para nuestros académicos, funcionarios, ¿no es cierto?, y para nuestros estudiantes. En el caso nuestro, lo enfrentamos apoyando efectivamente con equipamiento, ¿no es cierto?, con lo que son los planes de Internet para nuestros estudiantes, y además con apoyo psicosocial y algunas semanas de, entre comillas, descanso, ¿no es cierto?, dentro del periodo académico. Espero que gracias. Siguen llegando, sí, sin duda que nos bueno, y es lo que estamos viviendo en todas nuestras universidades, y bueno, veo que ustedes están apoyando además económicamente y con un gran esfuerzo. Siguen llegando felicitaciones de Santiago Zapata, de José Cardoso de Brasil, y estamos abusando de tu tiempo, pero la verdad, la última pregunta, para ya cerrar esto, me interesaría saber qué acciones están realizando, tienen pensadas con esto de que quieren incrementar la cantidad de chicas que elijan ingeniería para estudiar. Uy, ¿Nos puedes decir algo? Esa es la pregunta más difícil de responder, ¿no? Porque la verdad que son acciones que es difícil que uno las pueda llegar a evaluar objetivamente. Lo que se quiere es, entre otras cosas, ¿no es cierto?, efectuar lo que es un acercamiento a los jóvenes. Y fíjense que ya en el mismo lenguaje que una persona anciana como yo usa, los jóvenes, no, las y los jóvenes, ¿no es cierto?, la juventud, acercarnos a ellos, a los estudiantes de secundaria. Para eso, una acción súper concreta, escuelas de verano. Y hay que acercarse a las escuelas secundarias, ¿no es cierto?, con actividades que les sean atractivas. Entonces, si es que yo voy a hacer una escuela de verano y les voy a ir a enseñar ecuaciones diferenciales, es evidente de que van a escapar. Entonces, lógicamente, vamos con actividades que están relacionadas con el rol y con el quehacer que distingue a esta universidad. Entonces, vamos con una escuela del cambio climático, ¿no es cierto?, que es una situación que afecta a todo el mundo y que en sitios remotos, ¿no es cierto?, como este, se nota muchísimo más, ¿no es cierto?, lo que es el cambio climático. Entonces, así acercamos a la juventud, y dentro de esa juventud que esperemos que se acerque, vamos a ser especialmente empáticos en invitar a las jóvenes para que se acerquen a la ciencia, se acerquen a la tecnología. Debemos ser de alguna manera divulgadores, difusores, ¿no es cierto?, de lo que significa ser científico, ser tecnológico, ser ingeniera finalmente, ¿no es cierto?, y acercarlas a estudiar ingeniería. Junto con eso hay otras actividades que son más administrativas, como es, por ejemplo, beneficiarles lo que es el puntaje que ellas obtienen en la prueba de selección universitaria, dar algún tipo de, entre comillas, beneficio de género, ¿no? Pero yo soy de la idea que esto viene antes, ¿no es cierto?
esto viene desde que son niñas. Entonces, lo que buscamos es acercarnos a esas niñas a través de actividades, ¿no es cierto?, de vinculación de la universidad, como por ejemplo las escuelas de verano. Esa es una acción objetiva, real y sumamente concreta. Perfecto. Sí, mostrar lo que, es decir, que la ingeniería transforma el mundo, no es una cosa fría y aislada, sino que estamos involucrados en los problemas y queremos encontrar la mejor solución, ¿no es cierto? Correcto. Bueno, Alejandro, felicitaciones nuevamente, excelente tu exposición y toda esta charla que hemos tenido, muy enriquecedora. Te agradezco tu participación y seguramente ya organizaremos alguna otra actividad. Muchas gracias nuevamente. Gracias. Perfecto. Muchas gracias a ti, a todos nuestros espectadores remotos, ¿no es cierto? Muchas gracias al equipo de Ingeniería 2030 UTEM, muchas gracias a las dos facultades que estamos, ¿no es cierto? Y gracias a ti, Marité. Bueno, muchas gracias a la audiencia. Hasta luego. Chao, Chao, chao. Mauricio, Chao, chao. Aliki, Hans, gracias. Abrazos. Bye, bye. Chao, Bye. chao. Gracias.